Hola y bienvenidos. Hoy es 11 de febrero de 2026 y, bueno, tenemos sobre la mesa un acuerdo que se firmó ayer mismo entre gobierno y sindicatos. A primera vista podría parecer una actualización legal más, pero la verdad es que propone redefinir por completo lo que entendemos por un trabajo seguro. Totalmente. Yo diría que va mucho más allá de una simple actualización. Es casi una refundación de los principios de la salud laboral en España. Exacto. Vamos a analizar un documento de la UGT que desglosa las claves de esta propuesta. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es entender qué significa esto en la práctica. Porque, a ver, no estamos hablando solo de cascos, arneses o de la típica señal de suelo mojado. No, para nada. El texto se mete de lleno en temas como la salud mental, la desconexión digital e incluso el cambio climático como riesgo laboral. Es como si la ley por fin se diera cuenta de que estamos en el siglo XXI. Es que la ley que tenemos es del siglo XX, básicamente. Nació en un mundo de fábricas, de oficinas físicas, de riesgos que podías ver y tocar. Este acuerdo intenta responder a una pregunta clave. ¿Cómo proteges a una trabajadora cuyo mayor riesgo no es una caída, sino el agotamiento mental, el ciberacoso o una ola de calor que bate todos los récords? Pues empecemos por ahí, por el que quizá es el tema estrella, la salud mental. El documento dice que se incorporan cuidados que antes estaban ausentes. Suena muy bien, pero ¿qué es en la práctica? ¿Un taller de mindfulness una vez al mes? Ojalá, no. No es tan sencillo. Va mucho más a la raíz del problema. Significa que, por primera vez, las empresas van a estar legalmente obligadas a evaluar los riesgos psicosociales. Y con la misma seriedad con la que evalúan si una máquina pues tiene las protecciones que necesita. Hablamos de carga de trabajo, de estrés, del famoso burnout. Aquí es donde me surge la primera duda. A ver, evaluar si una barandilla tiene la altura correcta es algo objetivo. Pero, ¿cómo mides objetivamente el riesgo de burnout? No puede quedarse esto en una declaración de intenciones, en un formulario que rellenas una vez al año y ya. Ese es el gran desafío, sin duda. Pero lo que cambia el acuerdo es el punto de partida. Traslada la responsabilidad. Hasta ahora, si alguien sufría burnout, la idea general era que no supo gestionar la presión. Era un problema, digamos, del individuo. Sí, se ponía el foco en la persona. Exacto. Lo que plantea esta reforma es un cambio de paradigma total. La responsabilidad legal se empieza a desplazar hacia la empresa. Se le va a preguntar, ¿qué entorno de trabajo ha proporcionado usted para que esta persona llegue a ese punto? Redefine la negligencia empresarial. Entiendo. O sea, el foco pasa de la resistencia del empleado a lo saludable que sea el entorno. Y dentro de esto, el texto menciona explícitamente el acoso y el ciberacoso. Sí, y es crucial. Pide un desarrollo normativo específico para ello. Es reconocer que la violencia y el acoso ya no necesitan un despacho. El entorno digital es un entorno de trabajo. Y la empresa es responsable de lo que pasa ahí, ya sea en un chat de equipo, en una videollamada o por correo. Y esto conecta de lleno con la otra gran pata de esta modernización, la transición digital. Se habla de reforzar el derecho a la desconexión para prevenir el tecnoestrés. La pregunta del millón. ¿Se acabaron los correos a las 10 de la noche? Eso es el objetivo final, sí. Pero el matiz es importante. No se trata solo de que el trabajador tenga derecho a no contestar. La propuesta va más allá. Es la obligación de la empresa de no generar la expectativa de que tienes que estar disponible constantemente. Es pasar del puedes no contestar al no deberían ni contactarte fuera de tu horario. Claro. Porque la simple notificación en el móvil ya genera una carga mental, ya te interrumpe el descanso. De acuerdo, entiendo la meta. Pero siendo realistas, no podría ser contraproducente en algunos sectores. Pienso en trabajos creativos, en equipos en diferentes zonas horarias o en esa flexibilidad que mucha gente valora. No se corre el riesgo de crear una rigidez que al final perjudique. Planteas una cuestión clave que es el equilibrio entre la protección y la flexibilidad. La ley no debería buscar una solución única para todo el mundo. La idea es que sea la negociación colectiva, los acuerdos de empresa, los que aterricen esto. No es lo mismo un servicio de emergencias que, no sé, una agencia de publicidad. Claro. Pero la base tiene que ser la misma. El descanso no se negocia y la conexión permanente no puede ser la norma. Se trata de fomentar una cultura que respete la vida, no de prohibir que alguien mande un email por la noche si le va bien, sino de que no exista la obligación ni siquiera implícita de leerlo. Es un cambio más cultural que técnico, entonces.
Y esa idea de que los riesgos ya no están solo en la oficina, no se aplica solo a lo digital. El documento sugiere que el mundo exterior también entra en la responsabilidad de la empresa. Hablemos del cambio climático. Los adversos. Lo primero que se me viene a la cabeza es un obrero en la construcción o un agricultor en plena ola de calor. Claro, ese es el ejemplo más evidente. Ahí se tendrían que adaptar horarios o incluso parar la actividad. Pero fíjate, va mucho más allá. ¿A qué te refieres? Pues piensa, por ejemplo, en una empresa de logística. Un temporal extremo puede hacer que las rutas de reparto sean peligrosas. O una oficina en una zona con riesgo de inundaciones. La empresa debería tener un plan de evacuación. O algo tan simple como garantizar que la climatización de la oficina puede soportar temperaturas extremas fuera sin poner en riesgo a la gente dentro. La idea es que el clima ya no es algo imprevisible, es un riesgo previsible y por tanto hay que gestionarlo. Y además de adaptar el trabajo al clima, el acuerdo habla de adaptarlo a las personas, a los cambios demográficos. Menciona a los trabajadores de más edad y también a los jóvenes. Sí, y aquí se introduce un principio que es casi una declaración filosófica. El puesto de trabajo debe adaptarse a la persona, y no al revés. Que es justo lo contrario del modelo industrial clásico. Totalmente. Choca de frente con ese modelo donde el trabajador era una pieza que tenía que encajar sí o sí en el engranaje. Ponme un ejemplo práctico. ¿Qué podría significar esto para un trabajador de 62 años en un almacén? Pues podría significar muchas cosas, desde rediseñar su puesto para que no levante cargas por encima del hombro, que es una causa típica de lesiones, a introducir más pausas o rotar tareas para que no sean tan repetitivas, o adaptar la iluminación. Para un joven, en cambio, la adaptación podría ser, por ejemplo, una formación inicial muy potente sobre los riesgos de su puesto, porque las estadísticas demuestran que es donde hay más accidentes por falta de experiencia. Es la idea de abandonar el trabajador estándar. Y esto me lleva a otro punto, que el documento subraya mucho, la perspectiva de género. El texto es muy directo. Dice que el modelo actual está mayoritariamente masculinizado. Y lo está. Históricamente, el prototipo para el que se diseñaban las herramientas, los equipos de protección, incluso los estudios de toxicología, era un hombre de unos 70 kilos. Un detalle que parece menor, pero que supongo que tiene consecuencias. Claro, ha dejado invisibles un montón de riesgos que afectan de forma diferente o desproporcionada a las mujeres. ¿Cómo cuáles? Más allá de lo obvio, como puede ser el embarazo. Mucho más allá. Por ejemplo, los riesgos ergonómicos. Una herramienta pensada para la mano de un hombre puede causar lesiones a largo plazo en una mujer. O los equipos de protección, los EPI, que a menudo no tienen tallas adecuadas y los hace ineficaces o peligrosos. Entiendo. También la exposición a ciertos químicos que, sin ser nocivos para un hombre, pueden afectar al sistema reproductivo femenino. O los riesgos psicosociales, como la doble jornada, que tienen una incidencia mucho mayor en las mujeres. O sea que integrar la perspectiva de género no es crear un capítulo de cosas de mujeres. No. Es revisar todo el sistema para que proteja a toda la plantilla por igual. Has dado en el clavo. Es reconocer que la biología, la fisionomía y los roles sociales son factores de riesgo laboral y que ignorarlos es sencillamente una mala praxis. Y en esa línea de protección más individual, hay un término en el documento que me llamó la atención. Personas especialmente sensibles. Mi primera idea fue pensar en alergias, pero parece que va más allá. Apunta a una realidad humana que hasta ahora se gestionaba de forma muy desigual. Se refiere a la obligación de crear protocolos para adaptar el puesto de alguien que vuelve tras una ausencia larga por motivos de salud. El caso más claro es una persona que se reincorpora después de superar un cáncer o una baja larga por depresión. Entiendo, no se le puede pedir que de un día para otro rinda al mismo nivel que antes de la baja. Exacto. Pero esto ya no depende de la buena voluntad del jefe de turno. Obliga a la empresa a evaluar sus capacidades en ese momento y a diseñar un plan de reincorporación progresivo. Puede ser un cambio de tareas, una reducción de jornada temporal. El objetivo es doble: proteger la salud de la persona y, para la empresa, retener su talento y su experiencia. Es una medida muy humana y a la vez muy inteligente. Con todos estos cambios parece obvio que hay que dar más poder y herramientas a los trabajadores para que vigilen que esto se cumpla. ¿Cómo se refuerza su participación? El acuerdo propone 3 medidas muy concretas y muy potentes. La primera es aumentar un 20% el crédito horario de los delegados de prevención. Que, traducido, significa más tiempo pagado por la empresa para hacer su labor, ¿no?
Eso es, más tiempo para formarse, para inspeccionar, para hablar con la gente. Más tiempo es más capacidad de acción. Ente territorial de prevención. Esto es muy interesante porque está pensado para el tejido empresarial de aquí, que son sobre todo pymes. Claro, que no tienen recursos para tener un experto en plantilla. Exacto. Este agente sería un técnico especializado que daría apoyo a un grupo de pymes de la misma zona o sector. Una especie de servicio de prevención compartido y cercano. Una forma de democratizar el acceso a una prevención de calidad. Esa es la idea. Y la tercera medida es también muy importante. Se garantiza que los representantes de los trabajadores participen en la decisión de elegir la mutua. Que hasta ahora era una decisión casi siempre unilateral de la empresa. Sí, dar voz a la plantilla en quien va a gestionar sus bajas y su salud es un cambio de poder muy significativo. Todo esto dibuja un panorama muy ambicioso, sí. Pero volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo se asegura que esto se lleve a la práctica, sobre todo en las empresas más pequeñas, que siempre van con el agua al cuello? El acuerdo parece consciente de ese riesgo, sí, y propone soluciones. Por ejemplo, en formación, que es la base de todo. Para las empresas de menos de 10 trabajadores, la formación obligatoria en prevención estará bonificada. Se elimina la barrera del coste. Correcto. Y además, se exige que los propios delegados tengan una formación mínima de nivel básico y, muy importante, adaptada a su sector. No tiene sentido que un delegado de una empresa de software reciba la misma formación que uno de la construcción. Y en la organización interna de las empresas se les empuja a tomárselo más en serio. Sí, se intenta que la prevención deje de ser un mero trámite que se externaliza a una consultora y de la que nadie sabe nada. Para ello, se bajan los umbrales para que sea obligatorio tener un servicio de prevención propio, con gente de la casa. La obligación empezará en empresas de 300 personas o solo 150 si su actividad es de riesgo. Esto fuerza a más empresas a integrar la prevención en su día a día. Si unimos todas las piezas, el puzzle que sale es una transformación bastante radical. Hemos hablado de salud mental, desconexión, clima, género. Es redefinir por completo seguridad y salud en el trabajo. Exactamente. Es pasar de un modelo reactivo, que actuaba cuando ya había ocurrido el accidente, a un modelo proactivo y holístico, que entiende el bienestar como un todo, físico, mental y social. El acuerdo está firmado, sí, pero lo que hemos analizado es una hoja de ruta. Ahora empieza el verdadero camino, el debate en el Parlamento para que se convierta en ley. Para terminar, una reflexión. Todo lo que hemos desgranado describe el qué. Las nuevas normas, los nuevos derechos. Es el marco legal. Y eso nos deja con la gran pregunta para el futuro, una que la ley por sí sola no puede responder. Una vez que este marco esté en vigor, ¿cuál será el mayor desafío cultural al que se enfrentarán las empresas y los propios trabajadores para aplicar de verdad esta nueva y amplísima definición de la salud y la seguridad laboral?